Bueno, pues es una historia curiosa y extraña para mí. Bueno, al principio de la vida uno no sabe muy bien lo que está haciendo aquí y pues, vamos, digamos, en el plan de autodescubrirnos, ¿no? Va siguiendo un poco las directrices. Piensa, 16, 15 años, pocas veces las personas tienen una seguridad clara interior de lo que quieren hacer con su vida, ¿no? Entonces, mm, una cosa es seguir la corriente, es decir, más o menos lo que tus padres o tus amigos o tu entorno ves que hacen y tú pues intentas encajar y seguirlos y más o menos sigues algo que se parezca a eso dentro de tu forma de ser. Y otra cosa es mm, el integrarte, el formar parte realmente de una sociedad tal como tú eres, tal como lo que tú quieres dar y tal como lo que tú quieres recibir de esta sociedad, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que depende tu sensibilidad y tu inteligencia. Depende los factores que te han llevado al momento en que tienes que tomar decisiones, ¿no? O que tienes que salir del nido, que tienes que enfrentarte a la vida o lo que sea. Pues depende cómo estés. Tus direcciones, tus decisiones van a estar relacionados con ese estado. Entonces, estados de miedo, estados de angustia, de ansiedad, estados de enfado con tus padres o con tu familia o con tus amigos o contigo mismo. Pues todo eso va a hacer que efectivamente no puedas enfocarte con claridad en tus decisiones, porque tu mente está turbia, entonces no puedes ver las cosas como son. ¿Vale? Bien. Vale. Yo creo que, qué suerte tuve. Fue algo que pasó. La vida, primero seguí mis pensamientos, después las cosas no fueron tan bien y al final me recoloqué en la vida y llegó un momento en que me di cuenta de quién era, qué estaba haciendo aquí y qué es lo que quería dirigir mi vida. Pero con todo y con eso, mis pensamientos eran realmente muy simples. Quiero decir, yo pensaba, pues seré médico, yo qué sé. No, pues médico no pudo ser. Pues seré terapeuta o naturópata o lo que sea, yo qué sé. Algo que me dedique a ayudar a los demás con medicina, que eso me llama mucho la atención. Pues tampoco puedo ser exactamente, porque en cuanto empecé a trabajar empezaron a pasar cosas muy raras, ¿vale? Y eso es lo que quiero yo compartir. O sea, figurados que ahora lo miro hacia atrás y han pasado un montón de años, pero antes, cuando empecé y todo empezó a desarrollarse, era como que de repente todas las cosas que normalmente la gente no ve, todas las cosas que normalmente la gente puede imaginar que es, pero realmente no sabe lo que es, empezaron a ocurrir. Me empezó a ocurrir. Empezó a ocurrir todo. O sea, descubrimiento de la realidad absoluta, rompiéndose todas las barreras de lo que había. ¿Vale? Y en ese camino descubrí una medicina. Y ese es el gran problema que tengo, ¿sabes? Pues porque he descubierto una medicina que es súper especial, que realmente va mucho más allá de lo que nadie puede imaginar. Solamente los que la han experimentado completamente o las que la han practicado completamente pueden llegar a entenderlo. Pero cuando además puedes trascender el ego, porque uno puede ser un gran terapeuta y tener al mismo tiempo un gran ego, pero si además puedes trascender el ego en este proceso, entonces la visión es todavía muchísimo más amplia y global, ¿vale? Y dándome cuenta de este conocimiento que tengo, de este darme cuenta de que esta medicina especial que he descubierto en toda mi vida, tengo un gran problema y un gran conflicto. El gran conflicto es cómo transmito yo esta medicina, cómo la voy a transmitir. Sí, esto he tardado años en llegar a comprenderlo, ¿sabes? Y es, bueno, hay lo que se dice, la verdad es un elefante, ¿vale? ¿Habéis oído hablar? Es un cuento sufí que hace referencia a 10 sabios. Y había una isla, ¿no? Bueno, también puede ser una isla, igual los cuentos, ya sabes, son como los sueños, ¿no? Modificas un poco. Había una aldea de gente que todos eran ciegos, ¿vale? Y en esa aldea habían 10 personas que llevaban la aldea, que eran los sabios de la tribu. Y un día a esta tribu llegó un elefante. Entonces la gente no había visto en su vida un elefante.
visto, es una broma, nunca habían tenido contacto con un elefante. Y como no sabían muy bien lo que era, pues llamaron a los 10 sabios para que fueran a investigar qué era eso que había llegado a la aldea. Y empezaron cada uno con su manera, ¿no? Entonces llegó uno y se cogió a la cola, le iba tirando la cola y dice, el elefante es una cuerda. Otro le estaba tocando la barriga y dice, el elefante es una pared. Otro estaba agarrado al tronco no, a las patas, a una pata, y decía, no, no, el elefante es un tronco, ¿vale? Y etcétera, etcétera. ¿Eh? Otro estaba en la oreja y dice, no, el elefante es una sábana. Y todos los sabios tenían la razón y ninguno tenía la razón, porque el elefante, lo que la gente veía del elefante, solamente era una parte. Y además esa parte era solo a través del tacto, no a través de la visión. Bueno, pues está la historia de que la verdad es un elefante. Y me gusta cuando empiezo mis clases, empiezo a enseñar a la gente a decir, la verdad es un elefante, porque yo te voy a hablar de la verdad, yo te voy a hablar de mi verdad, de un trozo de la verdad. El problema es que sí que he podido ver al elefante. Pero para poder ver al elefante he tenido que ver sin ojos, ¿sabes? He tenido que oír sin oídos, he tenido que sentir sin piel. Entonces eso es muy difícil de transmitir. Y yo es casi imposible que te lo pueda transmitir. Pero yo te puedo decir las partes del elefante. Lo que pasa es que es muy lento. Pero también te puedo enseñar a ver cómo puedes ver al elefante. Y eso es mucho más complicado, porque para hacer eso hay que romper el ego. ¿Y sabes qué le pasa al ego? Que no quiere romperse. El ego lo que quiere es protegerse, cuidarse, sentirte fuerte, estable. Y aquí soy yo porque he venido, ¿no? Y ese problema hace que la sociedad, que está construido de personas que viven a través de ese ego, y está bien, ese ego está bien, es un ego funcional, nos ayuda a vivir la vida. Ese ego que está ahí viviendo contigo y conmigo, con nosotros, ¿vale? Nos hace vivir, movernos, hacer cosas. Hemos llegado a Marte, ¿me entiendes? O sea, tampoco está mal el ego, pero también genera muchos problemas, genera guerras, genera sufrimiento, genera dolor. Incluso hay personas que son capaces de dañar a otra persona o incluso matarlas, ¿vale? Y eso, evidentemente, es muy extraño. Es una cosa extraña. Si piensas un poco en cómo somos las personas normales, o sea, en la normalidad, es extraño que pueda pasar estas cosas tan negativas entre las propias personas. Hace años hice una forma de meditación, fue la primera vez que la descubrí en un retiro de meditación, fue el primer retiro de meditación que hice. Y, es una meditación que se llama Latihan, y el maestro que me la enseñó, que se llamaba Diravancha, que ya murió, lo aprendió de otro maestro que se llamaba Claudio Naranjo. Y él Diravancha estaba en unos talleres con Claudio Naranjo, que Claudio Naranjo trabajaba mucho el enneagrama. Y él hicieron una latiján. Entonces el Diravancha no le apetecía, porque a mí también me pasa eso, cuando son cosas de grupo y tal, me voy, los dejo ahí a la gente haciendo las cosas, ¿no? Cuando no soy yo el que las dirige, quiero decir, entonces tengo que estar, claro. Pues nada, me decía el Dira que había esta meditación de Latihan, que era una meditación de movimiento, de conciencia, y que a él pues no le apetecía estar con la gente y tal, y se fue a la cocina. Y que estaba en la cocina tomando algo, y entonces sintió, porque estas casas de retiro se hacen en una casa normalmente, sintió la energía que había de esa meditación. Entonces le llamó mucho la atención. Bueno, cuando yo asistí a mi primera Latiján, la que recibí, digámoslo así, me pasaron muchas cosas muy interesantes y muy trascendentales. De hecho, antes del retiro que hice de meditación, que fue el primero largo, también me habían pasado cosas. Y os lo decía esto porque en este retiro, en esta meditación, en esta Latiján, ¿vale? Lo que hubo fue un flujo de conciencia absoluto. Entonces, donde yo estaba ya no había nada más que energía que fluía y conciencia. Y había comunicación y contacto con las energías y fuentes de energía que hay en todo el universo. Y esto es posible, y es posible para cada persona que somos. Pero esto no va a pasar mientras estás tomándote el café con leche por la mañana, o el té, o el zumo de naranja, o haciendo tu carrera. Bueno, a lo mejor un estado de extremo cansancio podría pasar. Lo que quiero deciros es que romper el ego es algo muy difícil de hacer. Hay que estar
muy preparados para ello. Y esto se tiene que hacer despacio. O sea, tenemos que ir quitando capas, vamos quitando capas, hasta que las que quedan son tan ya debilitadas que ya es muy fácil poder trascender el ego. Y entonces, justo entonces, es cuando se puede empezar a descubrir la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando el ego desaparece, los contenidos del ego o la realidad que estamos viendo a través de los contenidos del ego desaparecen. Y entonces vemos la realidad como es. Y entonces es cuando te puedes dar cuenta. Figúrate, prácticamente casi 30 años dedicándome a la medicina holística, a la terapia holística. Yo solo quería ayudar a la gente a que fuera feliz y empezaron a pasar cosas increíbles, maravillosas. Os voy a hablar un montón de todo esto, de estas muchas cosas que me pasaron. Y porque lo que quiero hacer es comunicar y decirlo y que quede por ahí, en las redes o donde sea. O sea, como no veo otra manera de hacerlo, porque mira que escribí un libro, pero no se vende mucho. Mira que de vez en cuando hago algo, pero no le di continuidad. Pero he pensado, a lo mejor si cuento mi historia, en este formato de voy a contar mi historia, ¿vale? Que es como una especie de soltar eso que he vivido y eso que me ha llevado a donde me ha llevado el conocimiento, la sabiduría y la compasión y el amor, que no es más que un sitio muy normal, no es tan especial, es muy normal, pero que es muy difícil de llegar, porque hay que superar muchas barreras. ¿Vale? Bueno, pues eso. Entonces, yo lo que quiero hacer ahora, a partir de ahora, es ir explicando todas estas historias que han dado forma a esta visión clara y global de una nueva medicina holística, real, que funciona en la persona, que no está en contra de ninguna medicina, porque fijaros que la verdad es un elefante. Entonces, yo te hablo del elefante cuando hablo de mi medicina holística, pero la cuerda es el rabo, la cola, la pata es del animal es el tronco. Es decir, todas las partes confluyen y son partes del animal. Todas las partes son partes de esa verdad. Todas las partes nos van a servir para poder entenderlo, pero tenemos que llegar a un punto en el que podamos ver las cosas de una forma global y solo se puede hacer con una voluntad real de querer ver, con una voluntad real de quererte transformar. Si tu transformación lo único que quieres es que te quieran mucho y que estés muy a gustito, no vamos a ningún lado, al menos conmigo no. ¿Vale? Si tu transformación es a través de que voy a subir la montaña y voy a ser el mejor subiendo montañas, conmigo tampoco. O sea, yo no, así no, ¿sabes? Yo soy más de vamos a jugar y cuando estemos jugando, a veces estaremos sudando de calor que hace, a veces hará frío, a veces dolerá, es verdad, a veces duele, pero es que es real, por eso duele. Y si no hay ese dolor, no va a ser real. ¿Y sabes lo bueno? Que también hay mucha alegría y también hay mucho placer y también hay mucho disfrute y sobre todo hay descubrimiento. Y esa es la esencia de lo que os quiero transmitir. El camino existe. Yo no lo voy a recorrer porque ya lo hice, pero tú puedes hacerlo. Hay que hacerlo a pasitos, ¿vale? No hay otra manera. No se puede hacer de golpe, es imposible. Siempre es a pasitos. Pero hay una dirección y es por un sitio concreto. No es todas las direcciones, eso no es cierto. Hay un laberinto, ¿eh? La gente se pierde en el laberinto. Esto es real, existe un laberinto, yo lo he visto, de personas, es simbólico, evidentemente, pero es real, ¿vale? De personas buscadoras que están buscando lo que sea y están en el laberinto y en el laberinto no hay salida, es un laberinto. El camino es en otro sitio. Y por hoy ya está, que esto se hace muy largo, si no, os vais a aburrir de mí. Espero que os pique la curiosidad, tengáis ganas de que os explique más cosas. Y bueno, si me ponéis preguntas, yo contesto. Yo siempre contesto. Más tarde, más temprano. A veces tardo más porque estoy con lío, pero siempre contesto. Así que si me queréis preguntar cosas, yo estaré encantado. Pero en cualquier caso, voy a ir soltándolo esto. Necesito hacerlo. Son 30 años de descubrimientos desde que empecé. Buah, es ya... Cuando empecé no me daba cuenta tanto como estaba pasando, hasta que fue pasando un poquito más de tiempo. Y entonces era decir, ¡wow! Esto es maravilloso. ¿Y cómo la gente no lo sabe, no se da cuenta, ¿sabes? Y eso, pues eso, que os lo quiero decir, que lo quiero contar. Pues nada, gracias. Nos vemos otro día. Hasta luego.